Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este día traigo una respuesta en el segmento El Pastor Responde. Y quiero dar respuesta a la pregunta que me hiciera llegar alguien a mi teléfono. Y la pregunta es la siguiente: ¿es bíblico o tiene base bíblica el dogma del purgatorio que predica y enseña la Iglesia Católica? Bueno, es un gusto para mí poder responder las preguntas que llegan a mi teléfono y de paso es un honor poder guiarles al respecto. Para contestar a la pregunta si hay base bíblica o si es bíblico el dogma del purgatorio, quisiera comenzar haciendo un poquito de historia. Primero quisiera decir que el dogma del purgatorio fue escrito, promulgado, enseñado y agregado a la doctrina católica en el siglo XIII, allá por el 1300. ¿Qué es un dogma? Es la pregunta que nos hacemos. Repito, el dogma del purgatorio fue promulgado, creído, enseñado y predicado por el siglo XIII, 1300 después de Cristo. ¿Qué es un dogma? Es un sistema de pensamientos que se tiene. Por cierto, oiga bien, un dogma es un sistema de pensamiento que se tiene por cierto, aunque no tenga base bíblica. ¿Cómo se originó la doctrina o el dogma del purgatorio? Bueno, todo comenzó con el novelista, aquella novela escrita ya por el año 1304, escrita por Dante Alighieri, un italiano, y la novela se llamó La Divina Comedia. Según Dante Alighieri, cuando escribió la novela La Divina Comedia allá por el año 1304, él definió el purgatorio como un lugar de tormento donde van las personas según los tipos de pecados que hayan cometido. Y según Dante, el purgatorio tiene 7 niveles. Son los siguientes: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Como puede ver, de allí nace también lo que la Iglesia Católica enseña como los 7 pecados capitales. Cuando la Iglesia Católica leyó la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri, el italiano, le pareció una genial idea y adoptó la doctrina o el dogma del purgatorio como cierto y lo agregó, y entonces se convirtió en el dogma número 114 de la Iglesia Católica. La pregunta es: ¿tiene base bíblica el dogma del purgatorio? La respuesta es: por supuesto que no. Luego la gente se hace otras preguntas y dicen, bueno, los niños cuando mueren van al limbo. El limbo, según ellos, es un lugar donde van los niños, los inocentes, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia en San Lucas 16:19 habla del paraíso, que es el seno de Abraham, donde van los que mueren en Cristo, y el infierno, donde van los que mueren sin Cristo. Y dice la Biblia en San Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De tal manera que la Biblia solo enseña 2 lugares. Uno, el paraíso, donde van los que mueren en Cristo por haber recibido a Cristo. He escuchado por allá gente que dicen no es necesario ir a la iglesia, sino ser buenas personas, hacer obras de caridad, servir al prójimo. Señores, la Biblia enseña otra cosa. Y como digo yo, al cielo no van los buenos, ni al infierno van los malos. Al cielo van los que reciben el regalo de la vida eterna, porque dice Efesios 2:8 que la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Y al infierno no van los malos necesariamente, sino todos aquellos que se niegan, que rehúsan creer en Jesucristo, porque dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y también la Biblia dice que los que lo reciben son salvos y los que se niegan a recibirlo ya han sido condenados. Así que la pregunta, ¿existe base bíblica para la doctrina o dogma del purgatorio? La respuesta es un absolutamente no. Que Dios les bendiga, tengan un buen día, que la gracia de Dios sea con ustedes, que la gracia de Dios abunde, les guíe, les guarde, les proteja, les bendiga y les prospere.
No olviden que este es el segmento El Pastor Responde. Pueden hacernos llegar sus preguntas, dudas o inquietudes a nuestro teléfono 8999-0123. Siempre habrá una voz amable de este lado del teléfono. Y no olvide que contestamos con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y toda la Escritura es inspirada por Dios. Saludos y bendiciones.